¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Hora de Noticias, como siempre por las pantallas de puranoticia.cl. Vamos a revisar las principales informaciones de esta jornada. Les acompaña Sergio López. Comenzamos la revisión de los principales titulares de esta hora. Sujeto que realizaba daños en el céntrico edificio en Viña del Mar fue encontrado sin vida. No se observaron lesiones de terceros. Una mujer falleció tras ser atropellada por un vehículo en la comuna de Villa Alemana. El conductor se dio a la fuga. Reducen perímetro de seguridad en el socavón del edificio Kandinsky. Se restablece parcialmente el tránsito en camino costero. Gobernador de Valparaíso se compromete con carabineros a aumentar cámaras y adquirir tobilleras para monitoreo de cautelares. Tras el alarmante aumento de delitos, exigen al gobierno que incluya a San Antonio en el programa Calles sin Violencia. Se devela prioridad en la fila. Hijos de migrantes tienen acceso a jardines y salas cuna de Junji antes que niños con discapacidad. La Cámara de Diputados aprueba realizar elecciones en 2 días y una multa de 33.000 pesos por no votar. Creador de farmacias populares acusa al alcalde Jorge Sharp de irresponsabilidad, desidia y administración desleal. Muy bien, así comenzando entonces las noticias, las informaciones, y como lo hacemos de costumbre, revisamos nuestro portal. ¿Qué trae nuestro portal a esta hora de la jornada? Se devela prioridad de la fila. Hijos de migrantes tienen acceso a jardines y salas cunas de Junji antes que niños con discapacidad. Luego que puranoticia.cl accediera a las priorizaciones que hace Junji para sus unidades educativas, el diputado Andrés Longton expresó su indignación e impotencia ya que se pone primero en la fila quienes vulneran nuestras fronteras y transgreden la ley. Automac del nuevo McDonald's en Viña está exento de presentar informe de mitigación de impacto vial. Temen grandes congestión, grandes tacos en 1 Norte. Cae en Viña del Mar uno de los prófugos más buscados del país. Sujeto de 70 años tenía 2 órdenes por violación de menores. Diputados de Valparaíso se muestran a favor de elecciones en 2 días, a excepción de los republicanos que criticaron esta, comillas, pésima idea. El ejército afirma que soldado agredido en Colchane actuó contraviniendo los protocolos. En prisión preventiva quedaron padres de una bebé de 1 año que resultó intoxicada con cocaína en Buin. Y por último, ministro de Economía descarta estatizar Huachipato y se enfoca en evitar el efecto de cadena tras el cierre. Muy atentos también a lo que pasa con la siderúrgica allá en la región del Biobío, específicamente la siderúrgica Huachipato, que ha estado siendo protagonista de la noticia en los últimos días a nivel nacional. Vamos a comenzar de lleno con una de las informaciones más destacadas, principalmente a nivel regional. Nos vamos hasta la provincia de Marga Marga, específicamente hasta la comuna de Villa Alemana. Una mujer adulta perdió la vida en dicha comuna luego que fuera atropellada en la intersección de las calles Rodolfo Galleguillos con La Niebla por un vehículo conductor que posteriormente se dio a la fuga. Una mujer adulta perdió la vida en la comuna de Villa Alemana luego de ser atropellada por un vehículo cuyo conductor posteriormente se dio a la fuga. El hecho se registró en la intersección de las calles Alcalde Rodolfo Galleguillos con La Niebla, por lo que la Fiscalía solicitó la presencia de personal de la sección investigadora de accidentes de tránsito CIA de Carabineros de Valparaíso. El capitán Sebastián Muñoz, jefe de la CIA Valparaíso, entregó detalles sobre el hecho. Aproximadamente a las 22:15 horas se produjo un lamentable accidente en calle Alcalde Rodolfo Galleguillos con calle La Niebla en la comuna de Villa Alemana, producto del cual falleció una mujer adulta, quien fue lamentablemente atropellada por un vehículo motorizado, el cual se retiró del lugar del accidente.
El oficial añadió que en el sitio del suceso efectuaron pericias tendientes a poder establecer las circunstancias en que ocurrió este lamentable accidente. Es por esta situación que la Fiscalía Local de Villa Alemana dispuso la concurrencia de un equipo de nuestra unidad de investigación de accidentes en el tránsito de Carabineros Valparaíso, con la finalidad de poder establecer en el sitio del suceso, mediante la práctica de las pericias propias de nuestra especialidad, ya sea mecánicas, planimétricas, fotográficas y todas aquellas necesarias tendientes a poder establecer la forma y las circunstancias en que ocurrió este lamentable accidente. De igual forma, se indicó que el responsable de este fatal accidente de tránsito está siendo intensamente buscado por la policía uniformada. Bajo este contexto, el capitán Muñoz aprovechó la oportunidad para recomendar a todos los usuarios de la vía, tanto a conductores como peatones, que se desplacen atentos a las condiciones de tránsito. Además, recomendamos a todos los usuarios de la vía, que lo hacen como conductores y peatones, a desplazarse sobre todo atentos a las condiciones en el tránsito y hacerlo a una velocidad razonable y prudente. Ya podemos estar ahí pendientes a esta lamentable noticia, si va a tomar algunas acciones la Municipalidad de Villa Alemana, puesto que hace bastante tiempo han solicitado semáforos en ese lugar. Seguimos acá en la región de Valparaíso, pero nos vamos hasta la provincia de San Antonio porque hay preocupación en esa zona, debido a que la última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, la cual da cuenta de una creciente ola de delitos violentos. Los datos que arroja el estudio desarrollado entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, posiciona a la comuna Puerto como una de las zonas más conflictivas en términos de seguridad. En el detalle, el 11,4% de los residentes en San Antonio ha sido víctima de delitos violentos, posicionando a la comuna como una de las más inseguras de la región de Valparaíso, hecho que ha levantado las alarmas entre las autoridades, quienes exigen al gobierno que incluya a San Antonio en el programa Calles sin Violencia. Preocupación causó en San Antonio la última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana ENUSC, la cual da cuenta de una creciente ola de delitos violentos. De hecho, los datos que arroja el estudio desarrollado entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, posiciona a la comuna porteña como una de las zonas más conflictivas en términos de seguridad. De acuerdo a este informe, el 11,4% de los residentes de San Antonio ha sido víctima de delitos violentos, posicionando a la comuna como la más insegura en la región de Valparaíso, hecho que ha levantado las alarmas del diputado Andrés Celis. En ese sentido, el parlamentario RN ha reiterado su solicitud a la Subsecretaría de Prevención del Delito para que San Antonio sea incluida en el Plan Calles sin Violencia, el cual está destinado a reducir la delincuencia en las áreas más vulnerables. Celis emplazó directamente al subsecretario de Prevención del Delito Eduardo Vergara y a la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso a cargo de Sofía González para que tomen cartas en el asunto de manera urgente. Agregó que su solicitud es sumamente clara. Subsecretario de Prevención del Delito, por favor trabaje e incorpore a San Antonio en este programa y a la Delegación Presidencial Regional que se ponga las pilas, porque la delincuencia nos tiene hoy en día absolutamente encerrados en nuestras casas. Bueno, vamos a abordar este tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Hay preocupación no solamente por la comunidad, también con las autoridades. Y por ello vamos a hablar de este tema con el diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, a quien ya lo tenemos en pantalla. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido, gracias por recibir nuestro llamado. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Aquí gracias, estamos en diputado. el Congreso. Perfecto. Diputado, bueno, Sí, bueno. estábamos viendo las imágenes de esta nota y que ubica a San Antonio con una tasa, con la estadística de mayor índices de violencia. Pero esto no es nuevo, ¿ah? Esto se viene registrando ya hace mucho tiempo, meses. Desde el verano incluso se han registrado casos de violencia en la provincia de San Antonio, no solamente en la comuna de San Antonio, sino que el Quisco, Cartagena, Altavo, gran parte del litoral. Sí, a mí me extrañó cuando yo no escuché en el anuncio de las comunas Ujú. de calle sin violencia San Antonio, y quiero contarles una experiencia personal. A Ya. mí hace 2 años, más o menos, sí, 2 años atrás, en un sector de San Antonio, no voy a decir cuál, a las 9 de la noche,
a unos 10 metros míos, eh, hubo un tiroteo eh, que fue en 15 segundos, donde Mm. falleció una persona. Y fue al salir de una reunión que tenía en un centro social. Me voy subiendo al auto y veo cuando me voy subiendo al auto que hay dos personas que se están enfrentando y se empiezan a balear una a otra y Y eso, finalmente diputado, una fallece. ¿eso hace cuánto fue? Y, y Hace como eso dos fue hace años. unos 2 años, un año y medio, Imagínense. más, Ya había más violencia menos. ya. Ya había violencia. Ya había violencia y además San Antonio venía precedido del estallido social con excesiva violencia. Y además, lo que ha ocurrido también en San Antonio, no todos, pero hay un grupo, y también me tocó vivirlo, incluso ser el denunciante, que con todo el tema de las tomas, algunos han hecho un verdadero negocio y se han convertido en verdaderas mafias. Entonces, se producen también muchos delitos violentos en los mismos campamentos o gente que baja de los campamentos que no vive en San Antonio, sino que viene a delinquir de Mm. Santiago a San Antonio. Ese Y punto lo quería mismo tocar, ocurre en diputado, Cartagena. lo que usted está ¿Mm? abordando, porque en los últimos meses delincuentes que han perpetrado delitos en la región metropolitana han sido encontrados en San Antonio, en población, en campamento, en asentamiento o en algunos lugares del litoral. Es como un lugar, entre Es que es comillas, muy fácil, escogido para escapar o huir o ocultarse. es que es muy fácil, es muy fácil porque tensión de San Antonio, ojo, de Santo Domingo. Santo Domingo tiene localidades que quedan muy, pero muy lejos del centro de Santo Domingo. Es más, Santo Domingo es la comuna más extensa de las 6 de la provincia de San Antonio. Entonces, el Tao, Cartagena, el Quisco, son lugares muy fáciles para poder esconderse. Y antes de que saliera esta ley, que ahora es más fácil poder sacar a aquellas personas que se toman una vivienda, eh, era muy común que Claro. gente en las casas de veraneo se instalara y se instalara con un niño y con una persona mayor, cosa que Carabineros no pudiera hacer uso de la fuerza, aprovechándose de la presencia de la persona mayor en silla de ruedas o Y de bien los menores. del menor, exactamente. Pero como yo digo, este 11,3% que como promedio de una persona que ha sufrido un delito violento es demasiado. Y tú te percatas de noche, y cuando hablo de noche, a las 8 de la noche en San Antonio, en Llolleo, ya no hay gente. El comercio cierra temprano. eh, Muere en la eh, ciudad. hubo un supermercado muy importante que ya cerró, se cansó ya de los robos. Y por eso que la gran salvación de San Antonio es justamente el puerto exterior, porque ese es la gran obra que te puede dar un gran impulso a San Antonio, porque hoy día San Antonio es el puerto, porque el resto Mm. lamentablemente se lo está comiendo por una parte la delincuencia, una gestión alcaldicia que de verdad ha sido paupérrima. A mí nunca me había tocado una alcaldesa que en cada actividad que yo he ido a la pifia. Y como te digo, yo estoy mucho con Carabineros y Carabineros todos los días tienen que estar por lo menos en 10, 15 procedimientos y todos con carácter violento. Diputado, ¿qué tiene que pasar para que el plan Caer sin Violencia o la delegación tome en serio lo que está pasando en San Antonio? Mira, lo que ocurre es que el plan Stop, por lo menos hace poco tiempo, tenía una característica que desde mi punto de vista era muy extraña.
en qué consistía. ¿Ya? Por ejemplo, si se baleaba a una persona y esa persona no fallecía, sino que estaba grave, para el recuento de las policías era que hubo un intento de asesinato, más allá que la persona muriera un día después. Entonces, a mí me parece que cuando hablamos de calles o de comunas con violencia, se debiera tomar desde que se inicia el delito. Porque, claro, puede ocurrir, como sí ha sucedido en San Antonio, casos de que queman algunas casas, fallece una persona adentro y esta persona, claro, al fallecer se le toma como una persona que fue asesinada. Pero hay personas que han fallecido, no sé, 5, 6 o una semana después. Entonces el delito solamente se toma como delito de incendio y no de delito de incendio con homicidio. Entonces yo creo que hay que sincerar, hay que ser realista, aunque duela, y hay que transparentar los delitos tal como ocurren y no quedarnos solamente con la primera acción, que en este caso es como la persona queda en el delito, sino que la Claro. consecuencia final de este. Agradecemos el contacto con el Entonces, diputado como te digo, de Renovación Nacional, Andrés Celis. Muchas gracias, diputado, por comunicarse con nosotros, con el contacto con Hora de Noticias en Pura Noticias. Estaremos muy de cerca siguiendo esta información, como es del ámbito de seguridad. Muchas gracias, diputado. Sí, lo último cómo no, antes adelante. que me corte. Sí. Solamente una cuestión de sentido común. Ya. 1000 carabineros en Santiago destinados que fueron claro. extraídos de distintos lugares de formación. ¿Ustedes creen que a dónde se van a ir los delincuentes? ¿Ustedes creen que se van a quedar en Santiago? ¿Con 1000 carabineros o policías nuevos que van a estar custodiando las comunas de la región metropolitana? Por supuesto que no. Entonces, yo le pido al subsecretario de Prevención del Delito, al subsecretario del Interior, que por favor piensen un poquito en algo tan básico, de que esta gente va a Es mirar nómada. hacia lo que es más cercano, y ese es el temor que tengo para este verano. Así que es un llamado ahora para que nos preocupemos por el verano que se acerca y además para que nos preocupemos también de una mayor dotación policial. Y también las mismas autoridades de gobierno regional ya manifestaron su malestar. La delegación, los alcaldes, las alcaldesas también. Es un tema ya no más no solamente un tema de oficialismo, de oposición. Sí, pero que lo manifiesten en serio, porque la delegada no puede hacerlo porque si no la destituyen. Y la alcaldesa, con todo cariño, claro, ella puede alegar, pero cuando yo estoy de verdad molesto con un presidente que pone en riesgo la seguridad de mi comuna, yo hago gestos de discordia. Y un gesto de discordia, por ejemplo, es no recibirlo si es que viene a una actividad. Pero tengo que demostrar que hay un enojo, porque cuando uno es alcalde o alcaldesa, está cuidando su ciudad. Diputado, muchas gracias por este contacto. Estaremos atentos. Un abrazo, que estés bien. Hasta luego. Ahí está entonces el diputado Andrés Celis conversando con nosotros un tema que es relacionado con seguridad ciudadana, principalmente como protagonista la provincia de San Antonio. Vamos a seguir en nuestra región, acá en la región de Valparaíso, y luego de que en el marco de la investigación del Ministerio Público por el caso de las farmacias populares, el exdirector de la Farmacia Popular de Valparaíso, Marco Fernández, acusó en una declaración al alcalde Jorge Charp de actuar negligente y administración desleal, mientras ejerció como tesorero de la Asociación de Farmacias Populares, ACHIFARP. En el marco de la investigación del Ministerio Público por el caso Farmacias Populares, el exdirector de la Farmacia Popular de Valparaíso, Marcos Fernández, acusó en una declaración al alcalde Jorge Charp de actuar negligente y administración desleal mientras ejerció como tesorero de la Asociación de Farmacias Populares, ACHIFARP.
Fernández afirmó en su declaración que tras crear en noviembre del 2016 la primera farmacia popular en Recoleta, donde trabajaba, sostuvo una reunión con el recién electo alcalde Jorge Char, donde me invita a participar de su administración, integrándome en diciembre del año 2016 en el cargo de Subdirección de Economía en Salud, dependiente de la Dirección de Salud Comunal. El exdirector señaló que, sabiendo el estado de la administración del dinero público en la Chifar, le sugiero al alcalde Char evaluar la continuidad de la Municipalidad de Valparaíso en la Chifar. Es así como el alcalde dio la instrucción de que la municipalidad dejara de pagar la cuota por desconfianza sobre el correcto uso de los recursos, los cuales debían ser resguardados y supervigilados de manera obligatoria por el tesorero Char. Añade que aún siendo tesorero, Char me da la instrucción de comenzar a crear una nueva institución con el objetivo de agrupar a las municipalidades que se hayan ido de la Chifar. A mí me pareció una deslealtad crear una institución paralela, aún siendo de la directiva de la institución que quiere perjudicar, por lo que insistí en que renuncie al cargo de tesorero y se realice la denuncia formal de la municipalidad a la asociación, pero nuevamente no se me escuchó. Agrega que si se comprobaban algunos de los cargos de fraudes, lavado de activos, cohecho en el caso de Achifar, estos no hubieran sido posibles sin la complicidad y el encubrimiento realizado por el tesorero Char. Aquella decisión, dice Fernández, deja una deuda millonaria a la Municipalidad de Valparaíso por no renunciar y no pagar la cuota, ya que la deuda siguió activa y sumando. Dicha deuda ahora es parte del proceso de liquidación forzosa de la institución y tiene demandada a las municipalidades por parte de los acreedores, por lo que yo sostengo que la liquidación forzosa de la Achifar no solo se debió a la mala gestión, sino también a la irresponsabilidad, desidia y administración desleal de su tesorero en el cumplimiento de sus obligaciones legales. Desde la municipalidad, en tanto, afirmaron que entre julio del 2017 y septiembre del 2021, periodo en que Char fue tesorero de Achifar, no tomó parte ni directa o indirectamente de ninguna compra o decisión vinculada a los hechos que investiga la Fiscalía. Agregó además que no tuvo acceso a cuentas ni tampoco a giro de cheques o participación en la designación de funcionarios o secretarios de la asociación, ya que como consta en esta decisión adoptada por la Asamblea Extraordinaria en marzo del 2019, le fue entregado un mandato amplio de administración al presidente de la asociación. Bien, vamos a hacer un alto comercial y ya estamos de regreso aquí en Hora de Noticias, como siempre por las pantallas de puranoticias.cl. Y estamos de regreso aquí en Hora de Noticias, como siempre por las pantallas de puranoticias.cl. Vamos a revivir una información que mantiene aún atentos en Japón, principalmente con este gran movimiento telúrico que se registró hace aproximadamente ya casi una semana. Vamos a nuestro portal a revisar cómo se cubrió esta noticia de este eventual megaterremoto en Japón. Un tsunami se demoraría incluso más de 20 horas en llegar a las costas de Chile. Recordemos que esta noticia la entregamos oportunamente el pasado viernes 9 de agosto. Y en aquel instante, Manuel Monsalve llamó a la calma a la población acá en Chile ante los anuncios de un megaterremoto en Japón e informó que los sismólogos chilenos se comunicaron con sus similares nipones para obtener más información al respecto. Es importante mencionar que tras una reunión en Senapred, Monsalve indicó que al Centro Sismológico de Chile le hemos pedido tomar contacto con expertos japoneses para poder tener información formal respecto a los eventos que están ocurriendo en Japón. Y es una noticia claramente que nos preocupa y que nunca tenemos que dejar de lado ni perder el foco en este tipo de información. Vamos a abordar este tema con un experto en este tipo de situaciones, en movimientos telúricos, el doctor Patricio Catalán, académico del Departamento de Obras Civiles de la Universidad Técnica Federico Santa María, miembro del CIGIDEN, Centro de Investigación para la Gestión Integrada
del riesgo de desastres. Ahí estamos con él en pantalla, aquí ya lo tenemos. ¿Cómo está? Bienvenido a Hora de Noticias. Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes nuevamente. Igual, quisimos tomar nuevamente contacto con usted porque es una noticia que no hay que olvidarla ni dejarla atrás, ¿no? Tenemos que estar atentos porque este movimiento telúrico que se registró hace casi una semana no puede pasar inadvertido y puede generar un efecto en cualquier parte del mundo. Y por supuesto, teniendo en cuenta que nuestro país es un país altamente sísmico, Chile. Así es, efectivamente, como bien dices, no podemos dejar de pasar este tipo de noticias porque tenemos que como sociedad reconocer nuestra alta sismicidad y también nuestra alta recurrencia de terremotos y tsunamis. Entonces, lo que nos pasó en 2010 fue que entre 1960 y 2010 pasó un periodo de 50 años sin que tuviéramos algo que nos mantuviera la memoria activa y por eso hubo cierto nivel de descoordinación. De hecho algunas personas se acuerdan del terremoto de 1985, ahí con epicentro en Algarrobo, acá en la región de Valparaíso. Queda muy latente. Así es, pero un detalle importante, ¿ya? Ese terremoto de 1985 también generó un tsunami. Fue un tsunami pequeño, de poca magnitud, pero que lo tenemos muy claramente identificado en los registros. No causó daños, eso fue lo importante. Buen dato ese. Y por ejemplo, el 2015, 2016, si no me equivoco, también se registró un terremoto en Coquimbo. Ese generó olas ahí en Concón y en Ritoque. Así es. Bueno, los tsunamis en general se pueden generar en cualquier parte y luego van a viajar a lo largo tanto del Océano Pacífico, por ejemplo, desde Chile a Japón o desde Japón hacia acá, pero también a lo largo de Chile. De hecho, nuestro último tsunami producto de un terremoto fue el año 2021, cuando hubo un terremoto en el sur, cerca de la Antártica. No recuerdo exactamente la fecha, pero fue un terremoto magnitud 6,7 que generó tsunami. Cuando tuvimos esos terremotos, esos varios temblores el año 2017 aquí en Valparaíso, también tuvimos un tsunami. Y hace unos días, producto del río atmosférico que se generó, también él generó condiciones similares a las de un tsunami. Entonces son más frecuentes. Lo que pasa es que no todos causan daño. Ese es un elemento importante. Patricio, es importante, por ejemplo, hay personas que dicen, pero fue de grado 5, pero hay que ver la profundidad, ¿no? La magnitud y la profundidad del sismo. Porque a veces uno compara, o comparado a Chile, uno dice, no, fue grado 4,5, pero ¿a cuántos kilómetros de profundidad fue? El nivel de destrucción es fuerte. Claro, desde el punto de vista del terremoto, la profundidad es importante. Para nosotros, desde el punto de vista del tsunami, importa la profundidad porque va a depender de cuánta agua es capaz de mover el terremoto o el temblor. Entonces, el sistema de alerta de tsunamis que tenemos aquí en Chile comienza su análisis técnico. De partida monitorea todos los terremotos, de todos los que ocurran en cualquier parte del mundo, y se evalúa si reviste la posibilidad de generar un tsunami o no. Y luego, si la magnitud es superior a 7 y ocurre en el margen continental de Chile o en el territorio insular, se entra a un proceso que es mucho más técnico, mucho más detallado, que utiliza modelos computacionales que ya calculamos para poder hacer una estimación de qué es lo que podría ocurrir. Entonces, esa parte más técnica aquí en Chile comienza a contar desde la magnitud 7. Ya, de ahí comienza ya el fenómeno a tomar más cuerpo. Exacto. Ahora, es importante cómo nos hemos preparado. De hecho, hay gente que vio esta noticia hace una semana atrás, lo de Japón, y se activó. Eso también hay que destacar, ¿no, Patricio? Que hay gente que se activó en caso de cualquier cosa y cualquier inconveniente. Cuando el río suena, piedras trae. Entonces, hay algo que hacer en la casa. Las pilas listas, qué sé yo, una linterna. En fin, nos dimos cuenta que las personas se activaron y de manera tímida quizás compraron productos muy pequeñitos y los tienen instalados porque no puede decir en la casa. ¿Eso también responde a la cultura que se ha ido formando sísmica en Chile? Sí, yo creo que eso ha sido un gran progreso y un gran avance que hemos tenido, en el sentido que a nivel de individual, las propias familias, los grupos, ya han tenido tomando conciencia de ciertas medidas de precaución. Obviamente nos gustaría que todos lo hiciéramos y lo tuviéramos siempre preparado, pero incluso eventos como este nos permiten
revisar que las pilas estén en orden, que las mantas estén donde estén. Hay gente que también junta víveres no perecibles, entonces renovarlo, pero es parte de algo que tiene que ser permanente. Pero, como insisto, esto nos ayuda a refrescar nuestra memoria, sí, también tenemos que reconocer que nuestra memoria es frágil. Claro que sí. Patricio Catalán, hemos conversado con el académico de Obras Civiles de la Universidad Técnica Federico Santamaría. Agradecemos este contacto, que nunca está de más retomar la conversación, profundizar un poco de cómo hemos ido creciendo más allá de lo que ocurrió en Japón. Nos activa las alarmas para ir viendo que no podemos dejarnos estar y de que tenemos que ser un país preparado no solamente de la boca para afuera, sino que también hacerlo, aplicarlo. Así es, así es. Debemos recordar que ¿ya? En la zona central de Chile, al igual, de forma muy similar a lo de Japón, nosotros también estamos esperando un evento que podría ser muy grande, que podría afectar Valparaíso, claro, Viña del Mar, etcétera. Entonces, lo que ocurre en Japón no debe ser algo tan extraño para nosotros. Y en ese caso, si viene un tsunami de Japón, se va a demorar 20 horas, pero si viene un tsunami de frente a Valparaíso, ese podría demorarse 10 minutos. Claro. Entonces, justamente ese nivel de preparación lo tenemos que mantener muy, pero muy vigente. Así que este es tema, muy bueno este que tema también se habla, recuerden. Patricio, este tema también se habla en el norte, el gran terremoto del norte, se habla en Perú, se habla en Arica, en Iquique, en Antofagasta, es como una predisposición en el norte de Chile. Claro, lo que ocurre es que todo nuestro territorio a lo largo de Chile siempre vamos a tener terremotos, entonces han habido unos terremotos recientes que son más frescos, por así decirlo. 1960 en el sur, 2010, 2015 un poquito, entonces hay lugares donde hace mucho tiempo que no ocurre un terremoto grande, y esos son en el norte grande, en el norte chico también, y aquí en la zona central. Entonces por eso mantenemos ese nivel de interés y de preocupación, pero por sobre todo de preparación. Así es. Patricio Catalán, académico del Departamento de Obras Civiles de la Universidad Técnica Federico Santamaría, miembro del CIGIDEN, el Centro de Investigación para la Gestión Integrada de Riesgos de Desastre. Gracias, buena jornada y estaremos ahí atentos. Ok, muchas gracias nuevamente. Chao. Gracias, chao, chao. Nosotros vamos a seguir hablando de distintos temas, por ejemplo, acá en la región de Valparaíso seguimos atentos. El Servicio Nacional de Geología y Minería, Cernagiomín, actualizó el perímetro de seguridad en los alrededores del socavón registrado a metros del edificio Kandinsky en el campo Dunar, que comparte Reñaca con la comuna de Concón. Esto en relación a los avances en los trabajos del Ministerio de Obras Públicas, lo que implica finalmente una reducción del área de seguridad que restablece parcialmente el tránsito en el camino costero. El Servicio Nacional de Geología y Minería, Cernagiomín, actualizó el perímetro de seguridad en los alrededores del socavón registrado a metros del edificio Kandinsky en el campo Dunar que comparten Reñaca con Concón. Esto en relación a los avances en los trabajos del Ministerio de Obras Públicas. Esta modificación al perímetro, que implica una reducción de área de seguridad basándose en el estudio realizado por los organismos técnicos, se pudo concretar en virtud del progreso de las obras de mitigación que continúan realizándose en el socavón. La reducción del perímetro de seguridad permite que el tránsito por Avenida Borgoño, que se mantenía interrumpido, ahora esté regulado durante la jornada diurna para facilitar los trabajos en el sector. Durante la jornada vespertina, la arteria se encontrará habilitada para el tránsito normal de vehículos. Respecto de las obras de mitigación del socavón 2, frente al edificio Miramar, se encuentra 100% rellenado y las obras licitadas cercanas a ser terminadas. Además, los trabajos de Avenida Borgoño se encuentran prácticamente finalizados, lo que permitiría su apertura con restricciones de circulación ante precipitaciones intensas. Conforme a lo dispuesto por el presidente del Comité para la Gestión de Riesgos de Desastres de la región de Valparaíso, se modifica el perímetro de seguridad establecido en Viña del Mar, indicando la restricción de acceso a la zona indicada hasta que los informes técnicos así lo requieran, dado que el evento que se informa de igual manera mantiene la condición de generar una grave amenaza para la vida e integridad física de las personas que ingresan al área.
Senapred Valparaíso mantiene el monitoreo permanente en los sectores vulnerables del evento y continuará evaluando la condición de riesgo de acuerdo con los reportes entregados por Serna-Giomim, MOB y los organismos del Sistema Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, manteniendo oportunamente informada a la población. Y continuamos en nuestra región de Valparaíso. Nos trasladamos al ámbito policial, luego de que detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI, la Policía de Investigaciones en la Ciudad de Puerto, indagan el hallazgo de un cuerpo sin vida de un hombre en pleno centro de Viña del Mar. De acuerdo a la información preliminar, el individuo se encontraba realizando daños en las afueras de un edificio ubicado en la calle Viana, en pleno centro de la Ciudad Jardín, razón por la que fue increpado por el conserje del inmueble, quien sale a reducirlo y llama posteriormente a Carabineros, quienes al llegar se percatan que se encontraba sin signos vitales, lo que fue corroborado por el SAMU. Cabe hacer presente que el trabajo de los detectives, acompañados por peritos del Laboratorio de Criminalística Regional y del médico asesor criminalista, determinaron que no se observan lesiones atribuibles a terceras personas, lo que deberá ser confirmado por la respectiva necropsia. Detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI de Valparaíso indagan el hallazgo de un cuerpo sin vida de un hombre en el centro de Viña del Mar. Durante horas de la madrugada este miércoles 14 de agosto, Carabineros dio aviso al Ministerio Público respecto de un sujeto que no presentaba signos vitales. Según las primeras indagatorias, este individuo de nacionalidad extranjera se encontraba realizando daños a las afueras de un edificio ubicado en calle Viana de la ciudad de Jardín, razón por la que fue increpado por el conserje del inmueble. El comisario de la Brigada de Homicidios de la PDI, Andrés Álvarez, entregó detalles sobre el hecho. A solicitud del Ministerio Público, detectives de la Brigada de Homicidios Valparaíso, en compañía de peritos del Laboratorio de Criminalística Regional y el médico asesor criminalista, concurrieron al sector céntrico de Viña del Mar, específicamente a la calle Viana, debido a que en dicho lugar se encontraba una persona de sexo masculino fallecido, aparentemente de nacionalidad extranjera. Álvarez añadió que el conserje de un edificio salió a reducir al sujeto tras verlo haciendo daños en el lugar. Conforme a los antecedentes recabados por los detectives, como la toma de declaraciones, empadronamiento e incautación de cámaras de seguridad, se estableció que en horas de la noche se encontraba realizando daños al exterior de un edificio, ante lo cual el conserje sale a reducirlo y llama posteriormente a Carabineros, quienes al llegar se percata que se encontraba sin signos vitales, lo cual fue corroborado por el SAMU. Al examen externo médico criminalista no se observaron lesiones atribuibles a terceras personas, quedando a la espera de la necropsia correspondiente. Antecedentes que serán enviados al Ministerio Público. Cabe hacer presente que el trabajo de los detectives, acompañado de los peritos del Laboratorio de Criminalística Regional y del médico asesor criminalista, determinaron que no se observaron lesiones atribuibles a terceras personas. No obstante, la causa exacta de la muerte de este hombre será determinada por la respectiva necropsia que llevará a cabo el Servicio Médico Legal. Vamos a seguir con información de carácter regional, pero nos trasladamos al sur de nuestro país, donde las autoridades de la región del Biobío buscan cerca de 1.200 mujeres de la región que se realizaron mamografías en el centro médico Novaquime, las que resultaron ser falsas. Además, los exámenes fraudulentos tienen la firma de 5 médicos que nunca trabajaron en el establecimiento, en que se adjudicó la realización de los exámenes en 8 comunas del Biobío por una licitación de 46.000 millones de pesos. Las autoridades de salud del Biobío buscan a cerca de 1.200 mujeres en la región que se realizaron mamografías en un centro médico y que resultaron ser falsas. Además, los exámenes fraudulentos tienen la firma de 5 médicos que nunca trabajaron en este establecimiento. Según informó T13, se trata del centro médico Novaquime, que se adjudicó la realización de los exámenes en 8 comunas del Biobío con una licitación de 46.000 millones de pesos. Los hechos se remontan al 2022, cuando los municipios de la región, preocupados por las mujeres tras la pandemia, decidieron externalizar la realización de mamografías y ecografías mamarias.
El centro médico funcionó durante varios meses. Sin embargo, una matrona de un centro de salud familiar CESPAM en Talcahuano comenzó a notar irregularidades en los exámenes que emitían. María Paz Reyes, matrona de este CESPAM, aseguró que en varios exámenes de distintas pacientes la descripción no tenía coherencia con la conclusión diagnóstica. La profesional llamó a una amiga tecnóloga para comentarle su hallazgo. Sospechaba que las mamografías realizadas podían esconder algo más que un simple error, por lo que se comunicó con el radiólogo que firmó los exámenes, Augusto Veloso. Además de los casos en Talcahuano, se sumaron el Hospital de Cañete y los municipios de Concepción, Coronel, Contulmo, Lota, Curanilahue y Los Álamos. Fueron en total 1.200 mamografías falsas. En junio, la fiscal anticorrupción María José Aguayo ordenó la detención del representante legal del centro médico Roberto Ruiz, acusado de obtención fraudulenta de recursos públicos, usurpación de identidad, uso malicioso de instrumento público falso y perjurio. También fue detenida la médico general Carmen Martínez por usurpación de identidad, perjurio y uso malicioso de instrumento público. En tanto, el doctor Audier Ferreira huyó del país apenas se conoció el fraude. Martínez y Ferreira carecían de la especialidad para tomar dichos exámenes y por lo tanto para validarlos. La secretaria del centro incluía la firma digitalizada de 5 médicos que nunca autorizaron los documentos. Una noticia impactante porque implica salud y negligencia, y estamos hablando de salud de la mujer, mucho más delicado. Es un tema que va a seguir dando que hablar en la región del Biobío. Continuamos en regiones, pero nos vamos al ámbito legislativo. Acá en la región de Valparaíso, a que la Sala del Senado aprobó una nueva prórroga del despliegue de las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad Pública en las zonas fronterizas. Aprobado por el Parlamento hacia el norte de nuestro país, en las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Con 41 votos a favor y 1 en contra, los parlamentarios respaldaron la decisión del Ejecutivo que extenderá por otros 90 días la presencia de efectivos en dichos territorios. La Sala del Senado aprobó una nueva prórroga del despliegue de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en las zonas fronterizas de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Con 41 votos a favor y 1 en contra, los parlamentarios respaldaron la medida del Ejecutivo que extenderá por otros 90 días la presencia de efectivos en dichos territorios. La medida fue aprobada el lunes en la Cámara de Diputados. El propósito es contribuir al control migratorio y la detección de crímenes, simples delitos y faltas en estas zonas fronterizas que han sido foco de atención atendido el aumento de flujos migratorios hacia Chile, que ha incidido en la llegada masiva de población extranjera a través de pasos no habilitados. La idea es generar la coordinación interinstitucional entre las policías, las Fuerzas Armadas y el gobierno. En las sesiones previas, así como en esta oportunidad, los senadores han hecho ver la pertinencia de potenciar las facultades de esos efectivos que hoy solo se limitan a hacer un control de identidad. También hicieron un llamado a Bolivia a responsabilizarse de su frontera. La ministra del Interior, Carolina Toá, intervino explicando el estado de la migración irregular, considerando estimaciones de acuerdo a denuncias y autodenuncias y también a detenciones. La ministra Toá recalcó que ven que desde el 2024 se da una baja de las denuncias y autodenuncias, aunque si analizamos las detenciones mensuales vemos la misma cantidad de detenidos. Respecto a esto último, confirmó que se reforzó el contingente de las Fuerzas Armadas. De enero a agosto hay 78% más de este personal. Se ha establecido un protocolo que coordine los cuerpos policiales de la zona. Se ha ajustado el control de paso ancestral para tener 24 horas presencia militar allí. Se está ampliando el sistema biométrico y se está instalando la comisaría de Colchane. Vamos a seguir ahí muy pendientes a lo que está pasando en el norte de nuestro país y en el ámbito parlamentario. Continuamos con informaciones de carácter legislativo luego de que la Cámara de Diputados aprobara por 138 votos a favor y 2 en contra
el veto presidencial al proyecto que establece la próxima elección municipal y regional en 2 días. De esta manera, la iniciativa se despachó a ley, la que también incluye una sanción de 0,5 UTM, es decir, 33.000 pesos, por no sufragar, aunque falta su revisión en el Tribunal Constitucional. La Cámara de Diputados aprobó por 138 votos a favor y 2 en contra el veto presidencial al proyecto que establece la próxima elección municipal y regional en 2 días. De esta manera, la iniciativa se despachó a ley, aunque falta su revisión en el Tribunal Constitucional. Bueno, esta es una norma orgánica constitucional y como tal, antes de proceder a la promulgación por parte del Presidente de la República, se tiene que pronunciar el Tribunal Constitucional. Por tanto, lo que va a ocurrir es que la Cámara de Origen, que es el Senado, va a enviar un oficio al Tribunal Constitucional, quien se tendrá que pronunciar respecto del contenido de este proyecto de ley. El texto estaba dividido en un veto sustitutivo, 3 supresivos y otros 3 aditivos. A través de ellos se cambia, eliminan y agregan aspectos considerados claves para la correcta aplicación de la norma. La primera observación establece que los partidos políticos, pactos electorales, candidatos o los 5 ciudadanos patrocinantes de una candidatura independiente tendrán hasta las 72 horas siguientes del plazo para incorporar la documentación y antecedentes en la plataforma electrónica del Servicio Electoral CERVEL. Adicionalmente, se consagra el principio de igualdad en las condiciones para las campañas, de manera tal de regular las redes sociales y aplicando el mismo principio que existe respecto de las radioemisoras, para efectos de que se cobre lo mismo a los distintos candidatos y por tanto no haya preferencia en favor de algunos en desmedro de otros, y de esta forma consagrando el principio de igualar la cancha al momento de competir entre las distintas alternativas por las cuales deben pronunciarse los electores al momento de concurrir a votar. Y bueno, junto a la sanción y el procedimiento expedito de aplicación, se establece que la elección se realice en 2 días y se realiza un ajuste a la baja del aporte por voto obtenido, estableciendo sí un aporte adicional en el caso de las candidatas mujeres. El cuarto veto suprime la derogación del feriado irrenunciable, en tanto que el quinto hace una corrección de forma. Finalmente, la sexta observación suprime la realización de la votación en 2 días, pues en la séptima se repone que, además de establecer la votación en 2 días, habrá una sanción de 0,5 UTM, 33.000 pesos, por no sufragar. Asimismo, realiza el ajuste al aporte de las campañas y establece que solo el domingo sería feriado irrenunciable. Finalmente, el proyecto tuvo una aprobación transversal, tanto en el Senado como en la Cámara, y estamos saliendo de esta iniciativa. Posteriormente informaremos respecto de las otras iniciativas que están actualmente en tramitación. De esta manera se despacha el proyecto. Ya habían normas que estaban aprobadas, por ejemplo, la eliminación de la ley seca. Esto ya estaba aprobado, y a través del veto que se ha aprobado hoy, se consagra en primer lugar una igualdad de condiciones para la realización de las campañas sin que se pueda diferenciar la tarifa o el cobro por un determinado servicio de propaganda de acuerdo a la amistad o la orientación política de quien es la persona que administra, por ejemplo, una radio. Eso ya estaba vigente, y una red social. En segundo lugar, se establece un ajuste a la baja del aporte por candidatos, por los votos obtenidos, toda vez que se proyecta una mayor participación, como ha sido en el caso del voto obligatorio que se aplicó en el proceso constituyente. Como razón de lo anterior, al aumentar el número de electores que van a concurrir a las urnas, se establece para este año la elección en 2 días, conforme a la propuesta que realizó el Servicio Electoral, que es el organismo técnico a cargo de la organización de las elecciones. Vamos a hacer un alto comercial y estamos de regreso aquí en Hora de Noticias, como siempre por las pantallas de puranoticia.cl.
Ya acá estamos de regreso en Hora de Noticias, como siempre por las pantallas de pueranoticia.cl, y continuamos con informaciones de carácter regional, luego de que, manteniendo su compromiso de apoyar en el trabajo de las policías en materia de seguridad pública, con el objetivo de conocer cuáles son los desafíos e iniciativas de la institución para el combate de la delincuencia, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se reunió con el jefe de la quinta zona de Carabineros, general Edgar Jofré, donde la máxima autoridad regional se comprometió a apoyar la gestión para el aumento de cámaras de televigilancia, así como la adquisición de tobilleras para monitoreo de quienes se encuentran con alguna medida cautelar, como por ejemplo el arresto domiciliario. Manteniendo su compromiso de apoyar el trabajo de las policías en materia de seguridad pública, el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, se reunió con el jefe de la quinta zona de Carabineros de Valparaíso, general Edgar Jofré. El objetivo de la instancia era conocer cuáles son los desafíos e iniciativas de la institución para el combate de la delincuencia. La máxima autoridad regional se comprometió a apoyar la gestión del aumento de cámaras de televigilancia, así como la adquisición de tobilleras para monitoreo de quienes se encuentran con alguna medida cautelar, como arresto domiciliario. El gobernador Mundaca señaló que se seguirá apoyando la gestión de Carabineros y recalcó que se aumentarán los operadores de cámara. Seguimos trabajando intensamente por la seguridad de nuestras familias, por la seguridad de nuestros niños, niñas, adolescentes, por la seguridad de toda nuestra comunidad. Vengo saliendo acá de una reunión con el general Jofré, el general de Carabineros, precisamente para conocer cuáles son los principales desafíos que tiene Carabineros en este minuto. Y hemos asumido algunos compromisos de seguir apoyando la labor de Carabineros. Vamos a hacer una gestión importante con el municipio de Valparaíso para poder aumentar los operadores de cámara. Agregó que se va a explorar la posibilidad de adquirir tobilleras con gendarmería para poder identificar dónde se encuentran los culpables de algún delito. Y también hemos conocido una muy buena iniciativa que tiene que ver con relevar a Carabineros de funciones administrativas cada vez que tienen que controlar, por ejemplo, una prisión domiciliaria, un arresto nocturno, por ejemplo, y vamos a explorar la posibilidad de adquirir tobilleras con gendarmería para poder identificar dónde se encuentran los culpables de algún delito y que se encuentran en algún tipo de restricción, y de esta manera también liberar a Carabineros de esta función de notificación, resguardo y control permanente. Nuestro compromiso con la seguridad es un compromiso invariable, de todos los días. Durante el actual periodo, el gobernador regional, en su compromiso de apoyar las labores de las policías, ha contribuido a la adquisición de 147 vehículos policiales y 11 vehículos municipales, además de una alta inversión en equipamiento y tecnología. Y desde la región de Valparaíso nos trasladamos hasta la región metropolitana, donde la medianoche de este miércoles venció el tercer ultimátum del gobierno a Enel Distribución para reponer completamente el servicio eléctrico a la totalidad de sus clientes. Sin embargo, a 13 días de iniciar la emergencia, más de 3.700 clientes siguen sin suministro la mañana de este 14 de agosto. A la medianoche de este miércoles venció el tercer ultimátum del gobierno a Enel Distribución para reponer completamente el servicio eléctrico a la totalidad de sus clientes en la región metropolitana. Sin embargo, a 13 días de iniciada la emergencia, más de 3.700 clientes siguen sin suministro en la mañana de este 14 de agosto. De acuerdo al reporte de las 6 horas de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles SEC, el total de clientes sin luz en la región metropolitana era de 3.754. La comuna más afectada son Lampa con 1.565, Pudahuel con 630, Conchalí con 342 y Colina con 226 afectados. No hay información oficial sobre los pasos a seguir, pero la Superintendencia de Electricidad y Combustibles advirtió el domingo al anunciar este tercer ultimátum de 72 horas que sigue adelante el proceso de caducidad de Enel en la región en la etapa de requerimiento, y de no cumplirse la exigencia se avanzaría a la etapa adversarial. Ese día, el ministro de Energía, Diego Pardo, afirmó que de no cumplirse, se pasaría de la etapa de requerimiento hasta una de tipo adversaria. Si no se cumple con ese plazo, lo he dicho antes, este es un procedimiento administrativo que tiene varias etapas, nos moveríamos de la etapa de requerimiento a la etapa adversaria.
Por su parte, la superintendenta de la SEC, Marta Cabeza, enfatizó que la empresa está obligada a cumplir con esta nueva meta, con la que se espera cerrar este evento que tanto daño ha causado entre las familias de la región metropolitana. Creemos que la compañía está en deuda con sus clientes y por lo mismo es que debe cumplir con esta exigencia que se le ha impuesto. Y vamos a cambiar de tema en el marco de la crisis que enfrenta la primera infancia en nuestro país con el fallecimiento de un bebé de 8 meses en una guardería ilegal en Estación Central. Como uno de los hechos más graves, se han dado a conocer nuevos antecedentes respecto a los problemas para poder acceder ya sea a jardines infantiles o a salas cuna, hecho que justamente ha proliferado la creación de estos espacios clandestinos. Bajo este contexto, ahora Puranoticia.cl accedió al modelo de priorización de párvulos y sus familias que tiene la Junji, el que devela prioridad en la fila, es decir, hijos de migrantes tienen acceso a jardines y salas cunas de Junji antes que niños incluso con discapacidad. En el marco de la crisis que enfrenta la primera infancia en nuestro país, con el fallecimiento de un bebé de 8 meses en una guardería ilegal en Estación Central, como uno de los hechos más graves, se han dado a conocer nuevos antecedentes respecto a los problemas para poder acceder ya sea a jardines infantiles o salas cuna, situación que justamente ha hecho proliferar la creación de estos espacios clandestinos. En un artículo publicado por Puranoticia.cl se dieron a conocer algunos datos en la región de Valparaíso, los cuales hablan que durante el proceso de admisión del presente año 2024 postularon un total de 12.704 familias, de las cuales 3.515 quedaron en lista de espera. Esta cifra equivale al 27,67% del universo de postulantes. Bajo este contexto, ahora Puranoticia.cl accedió al modelo de priorización de párvulos y sus familias que tiene la Junji. Esto con el propósito de dirigir sus servicios educativos a los hogares de mayor vulnerabilidad socioeconómica en un proceso de inscripción y matrícula que se lleva a cabo durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. Junji debe garantizar el acceso gratuito a salas cunas y jardines infantiles a todos los niños cuyos hogares integren el 60% socioeconómico más vulnerable. Junto a ello, se establecen prioridades institucionales que corresponden a grupos que permiten ordenar a los niños y a las niñas en base a características asociadas a variables que acrediten ciertas condiciones de vulnerabilidad social o económica. En cuanto a la prioridad 1 establecida por Junji, esta se agrupa en 2 subcategorías. Cupos garantizados, que implica que los párvulos beneficiados tendrán un cupo asegurado en la unidad educativa a la cual postulan. En la primera subcategoría entran los niños vulnerados en sus derechos como medida de protección emitida por tribunales de familia o medidas de protección administrativas implementadas por las oficinas locales de la niñez, los cuales serán asignados a un sobrecupo en la unidad educativa si no tiene vacantes disponibles. Pero también Junji da prioridad a niños en situación irregular de inmigración o familia refugiada. Al respecto, el organismo informa que esta priorización es conforme a la resolución exenta número 015-2562 del 19 de noviembre del año 2007 de la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junji, que aprueba convenio entre el Ministerio del Interior y este servicio, señalando en su cláusula primera que Junji adoptará las medidas institucionales que sean posibles para facilitar el ingreso a sus programas de educación parvularia a hijas e hijos de familias inmigrantes o refugiados. Esta última variable se asigna cuando el niño o niña que está pendiente de tramitación de identificador provisorio escolar IP o lo que posea y su nacionalidad o país de origen es distinto a Chile, o cuando el adulto responsable que está pendiente de tramitación del identificador provisorio del apoderado IPA o lo que posea y su nacionalidad o país de origen es distinto a Chile. A estos factores también se suma cuando el niño que está pendiente de tramitación de IP o lo que sea, su nacionalidad o país de origen es distinto a Chile y no tiene registro social de hogares asociado, o cuando el adulto responsable que está pendiente de tramitación del IPA o lo que posea, su nacionalidad o país de origen es distinto a Chile y no tiene tramo del registro social de hogares asociado.
Vamos a seguir avanzando con otras informaciones. El director del Servicio Nacional del Consumidor SERNAC, Andrés Herrera, advirtió que se presentará una demanda colectiva contra la Compañía General de Electricidad CGE. Esto si no acoge el procedimiento voluntario colectivo tras los cortes de suministro eléctrico en la región metropolitana. El director del Servicio Nacional del Consumidor SERNAC, Andrés Herrera, advirtió que presentará una demanda colectiva contra la Compañía General de Electricidad CGE si no acoge el procedimiento voluntario colectivo tras los cortes del suministro de energía eléctrica. En entrevista con CNN Chile, mencionó que ya hemos emplazado a estas empresas. Está corriendo el plazo para que ellas manifiesten su voluntad. Hay un plazo de 5 días desde que se notifica esta resolución de apertura de este procedimiento. En el caso de CGE, detalló que se encuentran a la espera que a más tardar este viernes nos respondan. Todo indica que la respuesta va a ser negativa. Nosotros estamos esperando formalmente una respuesta porque no nos podemos enterar por la prensa de estos mensajes. Tiene que respetarse la institucionalidad y acá tenemos que saber también los motivos por los cuales ellos no quieren acceder a este procedimiento, acotó. El director de SERNAC recalcó que si la compañía no se acoge al procedimiento voluntario colectivo, tomarán las acciones de demandar colectivamente a la empresa. En esta línea, Herrera explicó que cualquier acuerdo a que se arribe con estas empresas en materia compensatoria no supone que los beneficiarios, los consumidores, tengan que hacer algún trámite adicional. No va a ser requisito, dijo. Sigue generando controversia la nota que hemos publicado en esta jornada, principalmente que se devela la prioridad en la fila. Vamos a revisar lo que trae nuestro portal. Recordemos lo que está publicado. Hijos de migrantes tienen acceso a jardines y salas cunas de Junji antes que niños con discapacidad. Luego que Pura Noticia accediera a las priorizaciones que hace Junji para sus unidades educativas, el diputado Andrés Longton expresó su indignación e impotencia, ya que se pone primero en la fila a quienes vulneran nuestras fronteras y transgreden la ley. Una noticia claramente que nos ha dejado indiferente por todo lo que se está viviendo respecto a la contingencia en cuanto al sistema de migración. Durante esta semana incluso hubo noticias ahí en el Paso Colchane de algunos ciudadanos bolivianos que incluso intentaban ingresar a nuestro país. Bueno, ahí está la información que usted la puede revisar en nuestro portal punanoticia.cl. En el ítem de las prioridades que aparecen, son 4 prioridades que tiene la Junji, que aparece en este desglose, en esta nota, con lo que es la información un poco más detallada. Vamos a revisar un completo compilado de informaciones internacionales. ¿Qué está pasando en el mundo? Escuchemos la voz de Claudio Bustamante con el informe. Mientras algunas zonas de Europa sufren una intensa ola de calor, en algunos países de la parte occidental del viejo continente, los ciudadanos hacen frente a fuertes tormentas eléctricas y lluvias torrenciales que han provocado inundaciones en Alemania y Bélgica. Así, en la nación germana, un episodio de condiciones meteorológicas extremas ha seguido al día más caluroso del año en el país, con temperaturas máximas de 36,5 grados centígrados en el estado federado de Renania-Palatinado. Tras las altas temperaturas, se produjeron intensas tormentas acompañadas de abundante lluvia y granizo en gran parte de Alemania. Los servicios de emergencia prestaron ayuda a personas que vieron cómo quedaban inundados los sótanos de sus viviendas y sus municipios. En Baviera, el servicio de bomberos tuvo que intervenir tras el choque de un tren con un árbol caído en las vías. En Bélgica se ha emitido un aviso meteorológico ámbar por tormentas en las provincias de Limburgo y Lieja, mientras que el resto del país permanece bajo aviso amarillo. Según el Real Instituto Meteorológico de Bélgica, ya se ha batido el récord de precipitaciones de agosto y se han cerrado varias calles en Bruselas y la provincia de Amberes debido a las inundaciones. Tras 2 días de incendios en las afueras de Atenas, en un frente de decenas de kilómetros, en la tercera jornada los bomberos continuaron luchando contra los focos activos en varios lugares. Algunas zonas permanecen sin agua ni electricidad, ya que los daños en la infraestructura son cuantiosos. Una de las zonas gravemente afectadas es Barnabas, donde se inició el incendio. Μπαίνω μόνος μου, βλέποντας οι πυροσβέστες ότι έχω μπει μέσα στο σπίτι, με ακολουθούν και αυτοί και έσωσα ό,τι μπορούσα να σώσω από το σπίτι. Το ρεύμα μας έχουμε πει θα έρθει μετά από 1 μήνα, το νερό δεν ξέρουμε.
Los expertos advierten ahora de que el riesgo de desertificación de la región griega del Ática es enorme, ya que se estima que en los últimos años se ha perdido el 40% del bosque circundante. Οι κάτοικοι σε πολλές περιοχές της Αττικής έζησαν δραματικές στιγμές τα τελευταία 24 ώρα. Άλλοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες για να σώσουν τα σπίτια τους. Άλλοι επέστρεψαν σήμερα είτε από διακοπές είτε επειδή είχαν εκενώσει τις εστίες τους για να δουν τι απέγιναν οι περιουσίες τους. Η καταγραφή των ζημιών ξεκίνησε ήδη, ωστόσο η ανησυχία παραμένει στο κόκκινο για όλους, καθώς οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές και οι άνεμοι δεν έχουν κοπάσει. Our neighbors who live across the street from us came and knocked on our door at 5:15 in the morning. She said there is a big fire coming and you have to evacuate. And my family and I, we are 5 and we have 4 guests visiting us, so we're 9. So we ran up, just gathered some passports and some cash and whatever, and we got in the cars and we drove down the streets not knowing where to go. It is a scary experience, of course, and it's dramatic to see what's happening to your neighbors and to their property and to the beautiful mountain that we live in. It's very sad. El incendio, que atravesó una enorme zona forestal de unos 20 kilómetros, alcanzó el tejido urbano. En el suburbio de Brigisia, las llamas amenazaban desde 3 frentes diferentes. Είχε καθαριστεί το δάσος σε χαμηλή βλάστηση, σε επίπεδο χαμηλής βλάστησης και είχε γίνει και το λεγόμενο πανοσύκωμα στα πεύκα, δηλαδή έγινε ένα κλάδεμα των πεύκων μέχρι τα 2-2,5 μέτρα, προκειμένου να μην υπάρχει όλη αυτή η έφλεκτη ύλη και να μην μεταδίδεται η φωτιά με έναν τρόπο που θα μπορούσε να δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα. En Neapenteli también se incendiaron y destruyeron numerosas casas. El gimnasio de la ciudad y la escuela que se encuentra justo al lado sufrieron graves daños. Una base militar alemana cercana a la ciudad de Colonia reabrió este miércoles tras permanecer cerrada durante varias horas después de que surgieran sospechas de que su suministro de agua había sido manipulado en un acto de sabotaje. El cuartel estuvo cerrado durante varias horas para impedir tanto la entrada como la salida, por si uno o más perpetradores permanecieran en el lugar, pero las autoridades no encontraron a nadie y las puertas se reabrieron a la hora del almuerzo. La alerta se emitió tras la detección de daños en su vallado en una zona remota de su perímetro. Los responsables pidieron a los empleados del cuartel que no bebieran agua del grifo por posible contaminación y se tomaron muestras para analizarla. El cuartel, muy próximo al aeropuerto de Colonia Bonn y a la localidad de Pors, alberga a la unidad de transporte aéreo encargada del avión que usa el canciller alemán Olaf Scholz cuando viaja al extranjero. La policía danesa tiene previsto aplicar la tecnología de reconocimiento facial para hacer frente al creciente problema de la violencia de las bandas en la vecina Suecia. Las autoridades policiales y el ministro de Justicia coinciden en que el uso de más herramientas digitales podría ser la solución al reciente aumento de tiroteos y delitos violentos en Copenhague. Og man har et billede af vedkommende, så betyder det, at man vil kunne køre det ansigt eller det objekt, man måtte befinde sig i, igennem det her digitale værktøj, som så hurtigt vil kunne søge i måske 10.000-vis af timers af videomateriale, så man på den måde enten kan forhindre et anslag, eller i hvert fald finde gerningsmanden hurtigt. Vellignende ansigtsfoto faktisk er et biometrisk spor næsten på lige fod med et fingeraftryk. De fingeraftryk, vi optager, dem kører vi jo elektronisk op imod vores fingeraftryksregister. Det er der jo ingen, der stiller spørgsmålstegn ved. Der er jo ingen, der forlanger, at vi skal sidde manuelt og gennemgå 150.000 fingeraftryk for at se, hvad det er, vi har fundet. Den mulighed har vi ikke på fotos. Det kunne man jo godt forestille sig, hvis der var politisk opbakning til det, at man kunne gøre det samme. Algunos podrían oponerse por una cuestión de principios. Ya, pues tenemos la información del ámbito internacional. Vamos a seguir comentando noticias nacionales y regionales a raíz de lo que pasó en Estación Central la semana pasada. Se devela prioridad en la fila. Los hijos de migrantes tienen acceso a jardines y salas cunas de Junji antes que niños con discapacidad. Incluso ha sido un tema que ha indagado Puranoticia.cl y acceder a las priorizaciones que hace Junji para sus unidades educativas. Incluso el diputado Andrés Longton se ha referido a este tema y expresó su indignación e impotencia, ya que se pone primero en la fila a quienes vulneran nuestras fronteras y transgreden la ley. Son algunas de las novedades. Y a propósito, para hablar con este tema, con unos protagonistas de esta nota, el diputado Andrés Longton, a quien lo tenemos en contacto telefónico. Diputado, ¿cómo está? Bienvenido. Diputado.
¿Aló? Ahí, ¿nos escucha? Sí, a ver, se escucha de lejos. Sí, ahí lo escuchamos nosotros acá fuerte y claro, diputado. ¿Nos escucha bien ahí? Ahí sí, escucha ya. Mejor. Fantástico. Diputado, estábamos abordando una nota que aparece en nuestro portal Pura Noticia respecto a las prioridades en la fila, principalmente en el caso de adquirir cupos en jardines de la Junji y salas cuna de la Junji, que tiene que ver principalmente con el tema de la migración que usted ha comentado durante toda esta semana, y con lo que pasó, por ejemplo, con el límite fronterizo esta semana. Es un tema que ahora atañe principalmente a los jardines infantiles, a raíz también de la situación vivida en la estación central de esta sala cuna clandestina. Sí, bueno, la verdad es que nosotros vemos con mucha preocupación de que el Ministerio de Educación, a través de la Junji, mantenga resoluciones con esta evidente falta, es decir, desde el punto de vista de que hay una desigualdad ante la ley que es evidente y que es indignante, la verdad, a esta altura del partido, ver cómo se prioriza a hijos de migrantes ilegales que entraron de manera clandestina a nuestro país por sobre los hijos de familias no solamente nacionales, sino que además aquellos niños con discapacidad o padres enfermos, y se ponen primero en la fila aquellos que no cumplen con la ley. Y eso me parece que no solamente es injusto, sino que además es un incentivo perverso para seguir entrando a nuestro país de manera descontrolada, a través de las fronteras de nuestro país por pasos no habilitados, y además que siente un precedente que es muy dañino, que ya se ha venido además instalando hace rato, que tiene que ver con que quien incumple la ley, que ingresa de manera clandestina, en este caso extranjeros, terminan teniendo un privilegio por ese solo hecho, es decir, el mundo al revés. Cuando quien debería tener el privilegio, sobre todo cuando estamos hablando de la Junji, que son para los niños más vulnerables, que están en el registro social de hogares, son precisamente quienes cumplen con la ley y que no lo están pasando bien y que son familias honestas y pacíficas y que en ese sentido están siendo postergadas. Eso es lo que causa más indignación y molestia, donde finalmente hay privilegios para quienes incumplen la ley y se generan incentivos para seguir traspasando nuestras fronteras, abusando del sistema y saturando los servicios públicos, y además utilizando recursos públicos que son de quienes precisamente hoy día están en nuestro país y pagan sus impuestos, pagan sus contribuciones. Claro. Y lamentablemente quien no lo hace sí termina teniendo un privilegio. Entonces eso claramente que tiene que corregirse. Es una resolución de la Junji del año 2007, del primer gobierno de la expresidenta Bachelet, y que fue ratificada además por parte de este gobierno. Entonces, cuando uno quiere dar señales claras contra la migración irregular y contra los beneficios que eso está generando en nuestro país y los incentivos que se están generando para seguir ingresando a nuestro país sin ningún costo asociado, sino que puros beneficios, es primero dejar sin efecto aquellas resoluciones que dependen del gobierno, y en este caso esta manifiestamente injusta, que está dejando además fuera de la posibilidad de postular a jardines infantiles de la Junji a niños y niñas, hijos de padres que deberían tener prioridad por estar viviendo y residiendo en nuestro país, ¿diputado? Por ser nacionales y en definitiva por cumplir con sus obligaciones legales. Y también lo vemos desde el otro lado, también lo vemos, es decir, de las personas que han cumplido con todo su trámite migratorio, ciudadanos extranjeros que están en Chile viviendo harto tiempo y tampoco han podido postular por esa cláusula, siendo ciudadanos extranjeros que están con toda su documentación y años con su definitiva. Tal cual, residentes definitivos que ingresaron por la puerta a nuestro país. Exacto. Que han hecho su vida en Chile, que tienen residencia definitiva, muchos nacionalizados, y que también están siendo postergados, es decir, afectados además por personas que pueden ser incluso de su misma nacionalidad, pero que ingresaron ilegalmente a nuestro país. Entonces también es injusto para ellos. Y por eso el llamado al gobierno es que los incentivos tienen que ser para quienes están regulares en nuestro país y para quienes cumplen con la ley, partiendo por los nacionales, y con los irregulares y los familiares de ellos, tienen que precisamente generar los mecanismos para que no sean priorizados. Así es. Y que precisamente se inicien los procesos de expulsión, se inicien los procesos que tienen que ver con
sancionar el traspaso ilegal de nuestras fronteras, sino lisa y llanamente nuestro país va a seguir siendo un pasadizo de migración irregular en la medida que se mantengan estos incentivos que terminan siendo, ojo, financiados con recursos de todos los chilenos y siendo postergados a las familias más vulnerables de nuestro país. Entonces, cuando tú escuchas a gente que en la calle te dice, no, es que los extranjeros tienen más beneficios que los chilenos, bueno, ojo con esa crítica, que en este caso tiene bastante asidero cuando se trata de hijos de migrantes irregulares. Y te cuento otra cosa más. Tú sabes, y salió el otro día un reportaje a propósito de los niños pasaporte. Ingresar a Chile de manera irregular con un niño no tiene en la frontera no te detienen, es decir, no se genera ningún impedimento, es decir, puedes entrar irregular a Chile en la medida que vengas con un menor de edad. Y lo que está produciendo eso es tráfico de niños, tráfico evidente y abusos de menores, es decir, utilizar. Hay varias aristas, diputado, sí, hay varias aristas que vamos a seguir analizando. Y eso es tremendamente grave también, porque termina generando el incentivo de que tengo que venir con un menor para traspasar ilegalmente la frontera. Agradecemos el contacto con el diputado Andrés Longton a esta hora en Una Gran Noticia. Muchas gracias, diputado, por este contacto con PuraNoticia.cl. Gracias a ti, que tengamos buenas noches. Igual, buenas noches. Agradecemos el contacto entonces con el diputado y de esta forma despedimos una nueva edición de Hora de Noticias, como siempre por las pantallas de PuraNoticia.cl. Les acompañó Sergio López, los espero en una próxima edición acá en Hora de Noticias.